es metas de reanimación, los endpoints en resucitación. Al principio de la clase lo que vamos a ver son algunas definiciones, ¿sí? ¿Qué es gasto cardíaco? ¿Qué es oxigenación tisular? La definición de sepsis, shock, como para poder después entender el resto de los conceptos. Después vamos a ver los objetivos de reanimación de Rivers y colaboradores. Y finalmente lo que vamos a ver es un monitoreo hemodinámico funcional con las distintas variables que debemos conocer, ¿sí? Desde variabilidad de presión de pulso, variabilidad del volumen sistólico, ver la curva de la TAM, el análisis de la curva de la TAM, saturación venosa, delta PCO2, láctico, etc. ¿Se escucha bien? Perfecto. Sí, Luciano. Bárbaro. Bueno, este es un concepto muy importante que tenemos que tener, ¿sí? El concepto de aporte de oxígeno o delivery de oxígeno. El delivery de oxígeno, la cantidad de oxígeno que llega a los tejidos va a depender básicamente del gasto cardíaco y del contenido arterial de oxígeno. El gasto cardíaco lo calculamos como el volumen sistólico por la frecuencia cardíaca, ¿sí? Volumen sistólico lo imaginamos como la cantidad de sangre que inyecta el ventrículo izquierdo en cada contracción, ¿sí? Más o menos entre 70 y 100 mililitros. Ese volumen sistólico va a depender de tres variables, ¿sí? Que son las precargas, la contractilidad y la poscarga. Y a su vez el contenido arterial de oxígeno depende de otras tres variables que son la hemoglobina, la saturación y la PO2. ¿Por qué es importante entender este concepto? Porque, por ejemplo, pacientes que tienen un síndrome anémico van a tener bajo delivery de oxígeno por baja concentración de hemoglobina funcionante. Un paciente con bajo gasto cardíaco va a tener seguramente una disminución de la contractilidad, ejemplo, un paciente post-IAN con deterioro severo de la FEI, etc. O sea, analizando esto podemos ver cuál es la causa de la disminución del aporte de oxígeno. Bien, el concepto de oxigenación tisular, tenemos por un lado lo que dice ICI, que es el índice cardíaco, que es el gasto cardíaco indexado a la superficie corporal, es como si fuese el gasto cardíaco, la hemoglobina y la saturación de oxígeno, todo eso define lo que es el transporte de oxígeno que va a llegar a cada uno de los tejidos. De ese oxígeno que va a llegar a los tejidos, una parte de ese oxígeno lo van a consumir los tejidos y otra parte va a ser lo que nosotros conocemos como saturación venosa central de oxígeno, que ahora vamos a ver bien qué es y qué diferencias hay con la saturación venosa mixta. Y bueno, y esta es la otra definición importante, la definición de sepsis y shock séptico. Vamos a hablar del láctico, de los vasopresores. Bien, después del estudio sepsis 3 hubo un paradigma en el cambio de definiciones, se eliminó el concepto de sepsis severa y ahora hablamos de sepsis o shock séptico, ¿sí? Sepsis cuando hay una sospecha de infección con un delta SOFA de 2 puntos, y el shock séptico cuando hay anomalías circulatorias y metabólicas que aumentan sustancialmente la mortalidad y hay un aumento del láctico y requerimiento de vasopresores. Bien, algunas definiciones de la campaña sobreviviendo a la sepsis. Lo que se recomendó en la campaña sobreviviendo a la sepsis es la expansión con cristaloides a 30 mililitros kilo hora dentro de las primeras 3 horas, con un nivel de evidencia, con baja calidad de evidencia, pero una recomendación fuerte. Esto tenemos que entender lo siguiente: si nosotros a un paciente que está en shock lo expandimos con 30 mililitros kilo y sigue con 50 de sistólica, hay que iniciar sí o sí vasopresores, ¿sí? No es que vamos a esperar 3 horas expandiendo con 30 mililitros kilo. Uno inicia la reanimación con cristaloides, si vemos que persiste con 50 de sistólica, iniciamos vasopresores, ¿sí? ¿Con qué vamos a reanimar? Podemos reanimar con cristaloides balanceados o con solución salina, ¿sí? La solución salina al 0,9 es una recomendación también débil. Vamos a ver la diferencia también entre cristaloides balanceados, solución salina y coloides. No se recomienda el uso de almidones para la reposición del intravascular en pacientes con sepsis y shock séptico. Ahora vamos a ver también por qué es eso, ¿sí? Estas son como algunas definiciones importantes para entender lo que sigue. Bueno, la campaña sobreviviendo a la sepsis, en el plazo de las primeras 3 horas hay que medir los niveles de lactato, administrar cultivo ante los antibióticos en caso de disponer de los cultivos, ¿no? Si no, no retrasamos nunca en un paciente con un shock séptico el inicio del antibiótico, ¿sí? Antibióticos siempre de amplio espectro y los cristaloides, la expansión es con 30 mililitros kilo. Lo que dijimos de los vasopresores para mantener una presión arterial media mayor a 65. Y importante medir también el clearance de lactato o el delta de lactato, a ver cómo venimos con la reanimación. Bien, en muchas oportunidades el ahorro de oxígeno que implica sedar a un paciente y conectarlo a DRM colabora con el tratamiento del shock hasta poder solucionar la causa que desencadenó el shock, ¿sí? Muchas veces tenemos pacientes con shock séptico que ingresan a la terapia, le iniciamos expansión con cristaloides, no responde, se inician antibióticos, se inician vasopresores,
y el paciente tiene un sensorio que está bien, el paciente está lúcido, pero ya estamos con media gama de noradrenalina. En esos pacientes, la sedación y la conexión a ARM mejoran la mortalidad. ¿Por qué mejora la mortalidad? Porque lo que tenemos que hacer es disminuir el consumo de oxígeno, ¿sí? Así que por más que tengamos un paciente lúcido con media gama de nora, 0,6 gama de nora, que cumple con los criterios de shock séptico, la indicación es conexión a ARM, para disminuir justamente el consumo de oxígeno, que es más o menos se disminuye en un 30 o un 40%. Bien, nosotros tenemos que interpretar todas las fluidoterapias o todos los cristaloides, coloides que usemos como si fuesen drogas, ¿sí? Todos los cristaloides tienen contraindicaciones y efectos adversos como cualquier otra medicación. Tenemos que saber el timing, cuándo iniciar, cuándo suspender, qué duración hacer, y ahí lo que dice es el uso de índices dinámicos para ver la respuesta a fluidos, ¿sí? PLR es la maniobra de elevación pasiva de miembros, EEO es un test de oclusión expiratoria que ahora vamos a ver, y tan importante como iniciar la reanimación con fluidos es ver cuándo decalar lo antes posible la reanimación con fluidos para evitar lo que es la hiperreanimación también, ¿sí? Son las 4D de la fluidoterapia. Bueno, en cuanto a resucitación con fluidos, las cosas que tenemos que saber es qué fluido utilizar, qué cantidad y ver si hay que ser agresivo o conservador. Ser conservador no significa hacer balance negativo, ¿no? Sino evitar la sobrecarga, ¿sí? La sobrecarga es deleteria en todo sentido, ¿sí? No es solo el edema que nosotros vemos, el edema de pareo del tejido celular subcutáneo. Hay edema también a nivel intersticial, hay edema a nivel de las asas intestinales, hay edema a nivel del derrame pleural, hay aumento del agua extravascular pulmonar, o sea, el edema no es solo lo que nosotros vemos, no es algo cosmético el edema, ¿sí? Por ejemplo, pacientes con mucho edema también genera hilio, el hilio genera que haya dificultad en la alimentación, o sea, no es cosmético el edema que nosotros vemos en los pacientes, que es bastante frecuente en terapia. Dentro de la resucitación con fluidos tenemos por un lado los coloides, por otro lado los cristaloides. Los coloides se distribuyen más en el intravascular, al distribuirse más en el intravascular serían mejor como expansores de volumen. La realidad, ¿qué sucede? En los pacientes con inflamación, ya sea una inflamación secundaria, una sepsis o inflamación por otra causa, ¿sí? Un politraumatizado, un paciente quemado, hay una alteración de todo lo que es el glicocálix, y tanto en los coloides como en los cristaloides, ese líquido se distribuye en un 80% en el intersticio, ¿sí? Los coloides los dividimos en semisintéticos y naturales. De los naturales el más importante y el único en realidad es la albúmina, ¿sí? La albúmina tiene usos específicos, la verdad que no se usa como expansión en el shock séptico o tiene una baja evidencia. Lo que lo usamos la albúmina es cuando hacemos una paracentesis con gran volumen, cuando extraemos más de 5 litros, para el síndrome hepatorenal, y para alguna otra patología hepática. Después no tiene otra indicación clara la albúmina. Y de los semisintéticos, bueno, la gelatina de extrañas de almidón, la verdad que cayeron en desuso, todos generan falla renal, las gelatinas son malos como expansores. Lo que más nos interesa son los cristaloides, ¿sí? Tenemos lo que son ricos en cloruro de sodio, que es la solución fisiológica, que en realidad no es fisiológica, tiene 154 miliequivalentes de sodio y la misma cantidad de miliequivalentes de cloro. ¿Sí? Lo que más se recomienda son los cristaloides balanceados como el Ringer lactato, ¿sí? Recordemos que el plasma tiene 150 más o menos de sodio, un poquito menos, y el cloro PI100, ¿sí? La solución fisiológica genera hipercloremia. ¿Se escucha bien hasta ahora? Sí, perfecto. Bien, como decíamos, en estos pacientes inflamados, ya sea sépticos, sea un quemado, sea un politrauma, el 80% de los cristaloides se distribuye en el espacio intersticial. El resultado es la aparición de edema, que no es algo cosmético, y el principal efecto adverso, como dijimos, todos los cristaloides y los coloides son drogas, el principal efecto adverso es la acidosis metabólica hiperclorémica, ¿sí? Bueno, las concentraciones superfisiológicas de cloro fue lo que dijimos recién, ¿sí? La concentración del fisio es 154 de sodio y 154 de cloro. Esto es algo importante, ¿sí? La resucitación con fluidos, ver si tenemos que tener una estrategia agresiva o conservadora. Lo primero que nos tenemos que preguntar es si existe evidencia de hipoperfusión tisular. O sea, el paciente está con relleno capilar enlentecido, está con deterioro del ritmo diurético, está con deterioro del estado de conciencia. En caso de ser así, ¿va a mejorar con fluidos? O sea, si ese paciente yo lo expando con cristaloides, ¿va a mejorar? Para eso tenemos todos los predictores de respuesta a fluidos, que es lo que vamos a hablar en un ratito, ¿sí?
Acá tenemos una curva en U que habla de las complicaciones de la expansión con fluidos. Toda la parte izquierda de la curva en U es todo lo de la era pre-Rivers o pre-Shoemaker, digamos. A los pacientes que se los hiporreanimaba, ¿sí? Que eso también generaba aumento en la mortalidad, ¿sí? Lo solo que tenemos que tratar es de estar en la parte de abajo de la U, ¿sí? O sea, tratar de poner la cantidad de cristaloides justa, o sea, no irnos para generar una hipoperfusión con isquemia y tampoco generar un gran edema, ¿sí? La parte de la izquierda es la era pre-Shoemaker, la parte de la derecha es la era post-River, post-Shoemaker. Bueno, esto es todo más o menos la evolución de la perfusión periférica, ver si tiene livideces, ver la temperatura de la piel, la temperatura de la rodilla, todo lo que vemos, la evaluación clínica de un paciente para ver la perfusión. Estos más o menos los temas que vamos a tratar, ¿sí? La PVC, la saturación venosa mixta y central, lactato delta PCO2, vamos a hablar también de la curva de la TAM, y bueno, vamos viendo cada uno de los parámetros. Bueno, es el protocolo de Rivers, esto es del año 2001, lo que proponía Rivers y colaboradores era a los pacientes con sepsis y shock séptico iniciar una reanimación guiándonos más que nada por la PVC y la saturación venosa. El paciente requería intubación, se lo intubaba, se le colocaba una vía central, se le medía PVC. PVC baja, se expande con cristales de cicoloides hasta obtener una PVC más alta, entre 8 y 12. Eso sabemos que no es así actualmente, tenemos que tener otras cosas, que los vamos a ver. Cuando tiene una TAM menor a 65 se inician drogas vasoactivas después de la reanimación y después nos guiamos por la saturación venosa central. Saturación venosa central baja, inotrópicos, de ellos el que usaba la dobutamina, y saturación venosa central más de 70 es el objetivo del protocolo de arriba, ¿sí? Los objetivos eran tener una TAM mayor a 65 con una PVC entre 8 a 12, con un ritmo diurético de 0,5 mililitros kilogramo. La saturación venosa, lo normal es el 70%, mayor al 70%. ¿Se acuerdan de una de las filminas primeras que hablábamos del transporte de oxígeno? Hay una parte que consumen los diferentes órganos, que es más o menos un 25 de un 30, y el resto es la saturación venosa. Por eso lo normal es tener aproximadamente 70%, ¿sí? Shock con saturación venosa central alta, lo primero que tenemos que pensar es el shock distributivo, y de ello es el séptico, ¿sí? A la cabeza. Y el shock con saturación venosa central baja, el cardiogénico o el hipovolémico, fundamentalmente el cardiogénico. Y otra cosa es ver el clearance de lactato de estos pacientes. Bueno, estos son estudios que aparecieron posterior a Rivers, la verdad que fueron varios años posteriores, son del 2014-2015, donde dicen que el protocolo de Rivers no es mejor que el tratamiento habitual que cada médico seguía en su lugar de trabajo y está asociado con un aumento en los recursos de la UTI. La realidad es que estos tres trabajos, PROCES, ARISE y PROMIS, fueron 10, 12 años después del protocolo de Rivers, o sea, los médicos ya estaban concientizados, tenían conocimiento de que había que expandir en forma precoz, que había que poner antibiótico en forma precoz, o sea, más o menos, o sea, estamos 10, 12 años después, estamos con el diario del lunes, o sea, se criticó lo anterior, pero varios años después, más de 10 años después. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre cada uno de los parámetros de reanimación. La TA, el objetivo terapéutico es mantener una TAM entre 65 y 70. Ya lo vimos en la clase de shock, que un paciente puede estar en shock sin estar hipotenso, fundamentalmente en los pacientes que son hipertensos previos. No esperemos que tenga 65 o que tengan menos de 90, 60 de TA para decir que están en shock, puede tener 100 de sistólica y estar en shock. Y mantener una TA mayor, entre 80 y 85 milímetros de mercurio de TAM, no tiene impacto en la mortalidad, tanto a los 28 como a los 90 días, es un artículo de la New England, ¿sí? La TAM que tenemos que lograr mantener en los pacientes es 65-70 milímetros de mercurio. Sí, que un paciente tenga la TA normal no significa que esté todo bien, ¿sí? Hay una serie de mecanismos compensadores, ya sea sistema renal angiotensina aldosterona, hormona antidiurética, la glándula suprarrenal con la regulación del estrés, o sea, lo que dice abajo es importante, un paciente crítico puede estar normotenso a expensa de mecanismos compensatorios y recién manifestar la hipotensión cuando estos mecanismos claudican, ¿sí? Así que ese concepto también es importante, no porque un paciente esté normotenso significa que está todo bien, ¿sí? Puede estar normotenso porque hay una serie de mecanismos que tienden a que esté normotenso. Bueno, esta es la curva de la TAM, monitoreo invasivo de la TAM. ¿Sí? Las indicaciones de TAM ya más o menos todos la conocen, ¿sí? Son pacientes con altos requerimientos de noradrenalina, pacientes que tienen
requieren muchas extracciones de sangre en el día, más de 5 o 6 extracciones en el día. Pacientes de terapia, generalmente los que tenemos en todos los hospitales públicos que están graves, se le pone un monitoreo invasivo. Lo que vemos en la curva de la TAM es un pico sistólico, una cisura dícrota, que es el cierre de la válvula aórtica, coincide con el cierre de la válvula aórtica, y después de la onda dícrota viene la diástole. Esta es una curva de TAM normal, ¿sí? Que deberíamos ver. Después hay curvas anormales de la TAM, que es importante que más o menos las tengamos presentes. La estenosis aórtica da esa curva de TAM, un pulso anácroto con una estenosis aórtica. Es importante porque son pacientes que no responden bien, no es que no responden bien, sino que en general tienen falla diastólica y se sobrecargan fácil, ¿sí? Si es una estenosis aórtica severa. Los pacientes hiperdinámicos, los pacientes sépticos tienen la forma de la TAM que vemos arriba a la derecha, y los pacientes con miocardiopatía obstructiva o que están hiperdinámicos también pueden tener la curva digitiforme de TAM, ¿sí? Todo paciente con TAM, recordemos siempre ponerle el 0, bueno, que esté bien el presurizador, todas las cosas que ya saben. Bueno, ¿cómo evaluar la precarga? Está la curva de Frank Starling, ¿sí? Para saber si un paciente responde o no a fluidos. Acá tenemos una curva donde tenemos la precarga ventricular en función del volumen sistólico. Tenemos la parte de arriba, que es la curva ascendente de Frank Starling, donde al haber un aumento de la precarga, hay un aumento del volumen sistólico, ¿sí? Esta es la parte ascendente de la curva de Frank Starling, que es lo que está arriba, que es lo normal, ¿sí? Y después, cuando tenemos la parte horizontal de la curva de Frank Starling, son pacientes que aumentándole o optimizándole la precarga no va a aumentar el volumen sistólico y por consiguiente no va a aumentar el gasto cardíaco, ¿sí? La zona ideal sería la zona donde está la reserva de precarga tirando a lo normal. Si pacientes que optimizándole la precarga van a aumentar su gasto cardíaco o su volumen sistólico, ¿sí? Esta es la curva de Frank Starling. Bueno, de la PVC, nada, se habla en la Surveillance Sepsis Campaign del 2012, la última no me acuerdo, pero la del 2012 la nombraba, de 8 a 12 milímetros de mercurio en no ventilados y un poco más en pacientes en ARM, no predice adecuadamente la respuesta a la infusión de fluidos, es limitado su uso actualmente como predictor de respuesta a fluidos, tanto la PVC como la WESH, ¿sí? Son pobres predictores de respuesta a la infusión de fluidos. En algunos lugares que hacen cirugía cardíaca sí lo usan porque es un signo precoz de taponamiento. ¿Sí? Si el paciente se empieza a hipotensar y empieza a subir la PVC a 30, 35, y es un paciente con signos incipientes de taponamiento, la PVC es algo precoz que se puede medir en forma continua, pero la verdad que usarlo como decir PVC baja, expandir, PVC alta, pasar furo, no se utiliza como predictor de respuesta a fluidos. Sí tenemos otros que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Bueno, acá tenemos la saturación venosa mixta, que es la que está en rojo, y la azul es la que tenemos la saturación venosa central. La que más usamos nosotros es la saturación venosa central. Los pacientes que tienen una vía central, extraemos sangre de ahí. Lo que te refleja eso es el consumo de oxígeno de lo que es el cerebro y todo lo que es el tren superior, no así de todo lo que es del diafragma para abajo, digamos. Y eso te lo da la saturación venosa mixta, que hay que tener sí o sí un catéter de Swan-Ganz para medir el consumo de oxígeno del resto de los órganos. Hay cierta correlación entre una y otra, la saturación venosa mixta es entre un 5 a un 8% menor, ¿sí? Nosotros usamos habitualmente la saturación venosa central de oxígeno. Cuando un paciente tiene reducción del gasto cardíaco o aumento de las necesidades metabólicas, va a aumentar la extracción de oxígeno con el consiguiente descenso de las saturaciones venosas, ¿sí? Los pacientes sépticos, que es lo que más vemos en terapia, son pacientes que extraen poco oxígeno y van a tener una saturación venosa central de oxígeno alta, ¿sí? Al contrario del shock cardiogénico. La saturación menor a 70 en las primeras 48 horas es una variable independiente asociada a mayor mortalidad, pero un valor normal no te asegura una perfusión adecuada, ¿sí? No valora el déficit local de perfusión, ¿sí? En general, vemos saturación venosa baja en pacientes hipoxémicos con aumento del consumo de oxígeno, que tengan gasto cardíaco bajo o que tengan disminución de hemoglobina, ¿sí? En general, la saturación venosa mixta se debería medir en pacientes con hematocrito relativamente normal, mayor a 28, 30%. Si no, carece un poco de valor. Bueno, acá más o menos tenemos todas las causas que pueden generar aumento de la saturación venosa mixta. La saturación venosa normal entre 60 y 80, y saturación venosa baja, ahí vemos que baja a la cabeza va el shock cardiogénico, y saturación venosa mixta alta te orienta más hacia una patología, a un shock distributivo.
La saturación venosa mixta está relacionada con la saturación arterial de oxígeno, el gasto y la hemoglobina, ¿sí? Esta es una fórmula modificada de lo que es la ley de Fick, ¿sí? La saturación venosa mixta tiene esos componentes, ¿sí? La saturación de oxígeno, el consumo de oxígeno, que bueno, hay que hacerlo con unas cuentas medio complejo, pero despejando toda esta fórmula, nosotros no la usamos mucho, los cardiólogos la usan un poco más, se puede estimar el gasto cardíaco, ¿sí? Conociendo la hemoglobina, conociendo la saturación venosa central, y conociendo el consumo de oxígeno se puede calcular o estimar el gasto cardíaco, ¿sí? Bueno, delta PCO2 sí veo que lo usamos bastante. ¿Cómo se hace? Se extrae una muestra de la vía central y una muestra de sangre arterial. Lo importante del delta PCO2 es que un delta PCO2 normal indicaría que el gasto cardíaco es suficientemente alto como para lograr la depuración de CO2 producido por los tejidos periféricos. Dicho más fácil, un delta PCO2 normal sugiere que el aumento del gasto cardíaco posee pocas posibilidades de mejorar la oxigenación global, aún en condiciones de hipoxia. Un delta PCO2 elevado sugiere que el gasto cardíaco no es lo suficientemente alto en relación a las condiciones metabólicas globales. El punto de corte que usamos delta PCO2 es de 6, ¿sí? Un delta PCO2 mayor a 6 puede identificar a pacientes con resucitación insuficiente pese a tener una saturación venosa central mayor a 70%. Siempre que calculamos la saturación venosa nos conviene calcular el delta porque no hay que hacer mucho más que un arresto. Bueno, valor, el uso del lactato, el valor del lactato, el valor normal es de 2 milimoles o de 18 miligramos de decilitro. Es importante saber la unidad, ¿sí? Porque te dicen, tengo un paciente con 5 de lácticos, bueno, puede ser normal o no. En general, milimol litros es 9 veces menos que miligramos de decilitro, ¿sí? O sea, un milimol litro son 9 miligramos de decilitro. Nosotros ahí en el hospital lo medimos en milimol litros, en otros lados se mide en miligramos de decilitros. Se lo digo porque me ha pasado de presentar a un paciente, te lo cuentan, tiene 8 de láctico. Bueno, está normal. Yo en mi residencia usábamos miligramos de decilitro. Y no, estaba recontra alterado. Es importante saber la unidad. El láctico tiene metabolismo hepático y renal en su mayoría. Y esto es importante, lo de abajo, ¿sí? Que la hiperlactasemia es frecuentemente interpretada como un indicador de disoxia titular en pacientes sépticos, incluso cuando la TA, el volumen minuto y la diuresis son adecuados. Pero el principal fuente de láctico es la producción aeróbica producida por catecolamina, ¿sí? No es el metabolismo anaeróbico, sino la principal fuente de láctico es la estimulación de la producción aeróbica por catecolamina, ¿sí? Eso también es importante, no importa solo el valor absoluto, sino también su clearance, su aclaramiento, o sea, cómo viene evolucionando el paciente con la reanimación y el valor del láctico, si viene en descenso, si viene en ascenso. Bueno, acá vamos a ver otros predictores de respuesta a fluido. Hablábamos de las leyes de Frank Starling. Acá para valorar la precarga de un paciente se le puede hacer maniobra de elevación pasiva de miembros, que ahora vamos a ver qué es, o hacerle expansión con volumen y ver cómo responde, ¿sí? Todo el gol estándar en todos estos métodos, ya sea variabilidad de presión de pulso, variabilidad de volumen sistólico, o el test de la pletismografía, es medir el gasto cardíaco. Nosotros no lo hacemos habitualmente con gasto cardíaco, lo hacemos con la TAM. Se puede hacer también con la capnografía, ¿sí? Pero tiene un mejor área bajo la curva ROC midiéndolo con gasto cardíaco que con la curva de la TAM, ¿sí? Lo que medimos son eso, variabilidad de presión de pulso, variabilidad de volumen sistólico, básicamente. Ahora vamos a ver cada uno. Así es como tenemos que ver la curva de la TAM. La variabilidad de presión de pulso se calcula con la formulita que está ahí abajo. El área bajo la curva de la TAM sería el volumen sistólico, así que la variabilidad de presión de pulso también sería como un subrogante del volumen sistólico, del gasto cardíaco, por eso se puede extrapolar y no medir el gasto, sino medir la BPP, ¿sí? Tiene algunas limitaciones la BPP, no la podemos medir en todo paciente, el paciente está en RM, no tiene que estar ventilado con volúmenes bajos, ¿sí? No tiene que tener un distrés respiratorio con ventilación ultraprotectiva, y tiene que estar con ritmo sinusal, no te sirve tampoco como predictor de respuesta a volumen en un paciente en FA, ¿sí? Así que pacientes en RM que no estén ventilados con volúmenes bajos y que no tengan ritmo de FA. Esa es la diferencia entre la presión máxima y la presión mínima, presión de pulso máxima y presión de pulso mínima. Muchos de los nuevos monitores te lo mide automáticamente. Tenés la sistólica, la diastólica, la media, y en el costadito te dice BPP y el número. A ese hay que programarlo. Si no, hay que hacer la cuentita, es un poco más engorroso. Una BPP, si no a ojo, digamos, no es lo ideal, pero uno nota si tiene o no tiene variabilidad la presión de pulso. Lo ideal sería hacer la cuenta igual.
Si es mayor a 13, predice respuesta a volumen. Si es menor a 7, no predice respuesta a volumen, ¿sí? Es lo que tenemos más a mano nosotros en los pacientes, en la terapia, digamos. La TAM, la mayoría de los pacientes veo que la tienen. Este es un test que no se usa demasiado, yo lo usé pocas veces, se llama test de oclusión expiratoria. ¿Qué hacemos con el paciente en RM? Hacemos una pausa expiratoria de 15 segundos y en los últimos 5 segundos vemos qué pasa con el gasto cardíaco, ¿sí? Si el gasto cardíaco aumenta más de un 5%, predice respuesta a fluidos. Lo podemos hacer con la TAM también, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento de hacer un test de oclusión expiratoria? Al sacar la presión positiva, si el corazón es precarga dependiente, es decir, si está en la parte ascendente de la curva de Frank-Starling, va a aumentar el gasto cardíaco, ¿sí? No es lo que más usemos, ¿sí? Usamos más la BPP y otros parámetros. Esto es la maniobra de elevación pasiva de miembros como un predictor de respuesta a fluidos. La forma correcta de hacerla es la que está ahí en pantalla, ¿sí? El paciente hay que ponerlo primero en 45 grados, sería una especie de Trendelenburg invertido, con la cabecera elevada en realidad, y después bajar la cabecera y elevar las piernas a 45 grados, ¿sí? Habitualmente lo que hacemos es elevar las piernas nosotros, pero la forma adecuada con la que está validado es como está ahí, ¿sí? Y también todo tiene que ver con la ley de Frank-Starling, ver si responde o no la TA, ¿sí? la TAM en realidad. Acá están los valores, un aumento de la presión de pulso de un 12% tras la maniobra de elevación pasiva de miembros, predice respuesta a fluidos, la sensibilidad es baja, ¿sí? Un 40% y una especificidad del 85%. Teniendo esa sensibilidad baja, vamos a tener un alto porcentaje de pacientes que quizás sean respondentes a fluidos y las pruebas no nos dé que sean respondentes a fluidos, ¿sí? Esta misma prueba, midiendo el flujo aórtico, que eso se hace con un ecocardiograma al pie de la cama del paciente, si varía un 10%, tiene una sensibilidad muchísimo y una especificidad muchísimo más alta, ¿sí? 97 y 94%. Nosotros igual lo que hacemos es la elevación pasiva de miembros y ver cómo varía la presión de pulso, ¿sí? Si sube, si se mantiene igual. Pero sepan que tiene una sensibilidad entre el 60 y el 70%, no es tan alta, ¿sí? Algo que no agregué en las filminas, pero veo que todos más o menos lo saben, es la medición de la vena cava, ¿sí? Tenemos que saber cómo medirla, que ya veo que casi todos la saben medir. Se puede usar con un transductor sectorial, que es el transductor con el que hacemos los ecocardios, o con un transductor convexo, que es el que tenemos nosotros a disposición, ¿sí? Nos colocamos en posición subsifoidea, con la luz apuntando hacia arriba, a nivel del apéndice sifoide hacia arriba, y lo ideal sería ver la vena cava ingresando a la aurícula derecha y la vena suprahepática desembocando la vena cava desembocando en la aurícula derecha, ¿sí? Y ahí tenemos que calcular el índice de colapsabilidad y el índice de distensibilidad, ¿sí? El índice de distensibilidad en los pacientes en RM y el punto de corte es 18%, y el de colapsabilidad en los pacientes ventilando espontáneamente y es un 40%. No me acuerdo las fórmulas de memoria, pero bueno, creo que todas la tenemos anotada en el celular o en algún lado. La idea es tratar de enganchar la vena cava, se puede enganchar desde intercostal también, pero es un poco más difícil. Lo ideal sería enganchar de subsifoideo, medir el diámetro máximo, el diámetro mínimo, y a partir de ahí ver, bueno, ¿es un paciente que está en RM? Bueno, midamos el índice de distensibilidad. ¿Es un paciente que está ventilando espontáneamente? Midamos el índice de colapsabilidad. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta de la clase hasta ahora. Sí. Bueno, tengo algunos choices como para poder repasar un poco más el tema. ¿Cuál de los siguientes marcadores biológicos incluye la nueva definición de sepsis y shock séptico? Bueno, ya sabemos que es el lactato en la definición de shock séptico, ¿sí? La procalcitonina no, la leucocitosis no y la PCR tampoco. Después, la BPP en los últimos años se ha extendido su empleo como una variable dinámica para determinar respuesta a fluidos. ¿En cuál de las siguientes situaciones clínicas usted elegiría para medirla? ¿Sí? Dijimos que para medir la BPP tiene que estar el paciente en RM, tendría que estar sedado y relajado, que eso no lo dije, no tiene que estar en FA y no tiene que estar con ventilación ultraprotectiva.
Así que ventilación espontánea no, arritmias cardíacas por la FA no, un distrés con ventilación protectiva tampoco, y en fallo circulatorio con lesión pulmonar aguda, que, bueno, lesión pulmonar aguda es un término un poco más viejo, pero sería esa la correcta, la respuesta C. De acuerdo a los últimos trabajos sobre el valor del lactato en la guía de tratamiento del paciente, ¿cuál es la importancia de la depuración o clearance del lactato? La A dice que no se asocia con cambios en la mortalidad en pacientes sépticos, eso vimos que no. Tiene que ser menor al 10% para relacionarse con cambios en la mortalidad tampoco. Mejora la mortalidad cuando ocurren las primeras 6 horas, o debe realizarse con el uso de inotrópicos para hacer efecto en las primeras 6 horas. La correcta es la C, ¿sí? El clearance del lactato mejora la mortalidad cuando ocurren las primeras 6 horas del ingreso del paciente. Acá hay un caso clínico, un paciente de 80 años, antecedente de un marcapaso definitivo unicameral, ingresa en posoperatorio de cirugía de cadera derecha. Al examen clínico el paciente está somnoliento, hipotenso con 90-60 de TA, tiene frialdad de extremidades, ya está con signos de bajo gasto, impresionaría, sí, está con deterioro del estado de conciencia, está frío. El electro tiene un ritmo de marcapasos con una bradicardia 50 por minuto. Ahí tenemos el estado ácido base, tiene un hematocrito de 28 y tiene una leve falla renal. ¿Cuál sería la opción correcta con este paciente? La A dice expansión con cristaloides, noradrenalina y Swan-Ganz. Swan-Ganz no. El paciente tiene síndrome de bajo gasto, probablemente también por la frecuencia de marcapasos, ¿sí? Está bastante baja, así que la 1 no. Noradrenalina y 2 unidades de rojo no, tiene 28 de hematocrito, probablemente sí requiere algún vasopresor o algún cronotrópico positivo, así que vemos. La otra dice expansión con cristaloides, noratropina. La atropina no, porque es un cronotrópico positivo de vida media corta, no me va a servir. Y la última opción me dice expansión con cristaloides, la dopamina, que es un vasopresor de segunda elección en el shock séptico, pero tiene la ventaja de que aumenta también la frecuencia cardíaca, y aumentar la frecuencia de marcapasos, esa sería la correcta, ¿sí? Expansión con cristaloides, dopamina y aumentar la frecuencia de marcapasos. Ingresa UTI un paciente de 69 años en posoperatorio de una peritonitis diverticular, está en ARM sedado y con mala perfusión. Un vigileo y se evidencia TAM de 50, un índice cardíaco de 2,7, una variabilidad de volumen sistólico menor a una variabilidad de volumen sistólico de 5%. La variabilidad de volumen sistólico es mayor a 10 como un predictor de respuesta a fluidos, ¿sí? Así que esta está bajita. Frecuencia cardíaca de 98, según la campaña Sobreviviendo a la sepsis, usted decide, ¿sí? ¿Qué tiene el paciente? El paciente no tiene TA, tiene una TAM bajita, tiene una TAM de 50 con mala perfusión, ¿sí? Iniciar dobutamina, la verdad que tiene un índice cardíaco normal, 2,7. 1000 mililitros de Ringer, colocación de catéter en la arteria pulmonar o iniciar noradrenalina. Lo primero que hay que hacer, vasopresor de elección en el shock séptico, es la noradrenalina. No sé si tienen alguna pregunta. Hola. Hola, ¿Alguna pregunta tienen? Estaba leyendo un artículo también de las metas de la animación y habla sobre el pH de la mucosa gástrica o sí. una hipercapnia venosa, que no me quedó muy claro eso, no le entendí mucho. Sí, Si sabes, ¿me puedes explicar? Sí, son métodos nuevos, lo usan mucho la gente del italiano y del otamendi. Yo mucho, no lo sé, se usa la tonometría gástrica, el pH de la mucosa esofágica, hay uno que es espectrometría del infrarrojo, la verdad que nunca los usé, no te sabría ayudar en eso. Sé que existen, que están, todos los que hablan de microcirculación de la sepsis lo usan y todo, pero yo nunca lo usé, nunca lo tuve ni donde hice la residencia ni donde roté. Una aclaración por ahí para los chicos con respecto a la elevación pasiva de miembros que decía Luciano. Era, por ejemplo, vieron que él les explicó que el aumento de la TAN, que eso es un estimado, que en realidad, si bien fuese una muy buena herramienta para predecir la respuesta a fluido, la realidad es que tampoco tenemos cómo hacerla de manera correcta en nuestra terapia, justamente porque la medición de esto se tendría que realizar en realidad o por un Doppler transesofágico o por un ecocardiograma transesofágico o por un vigileo, que lo cual ninguna de las tres cosas tenemos directamente en nuestra terapia intensiva. En realidad sería el método más fiable si se pudiese realizar de la manera adecuada.
Así que en realidad lo que nosotros hacemos es un estimativo, no es o sea, no es la respuesta real, lo que nosotros podemos medir por nuestras posibilidades, obviamente. Y lo otro también es que por ahí los pacientes quirúrgicos que nos llegan con trauma, de esos que quedan con abdomen abierto y contenido, en los que no hay posibilidad de medirle la vena cava por parte subsifoidea, que bien lo dijo Luciano, que por parte intercostal también se puede buscar la vena cava, que por ahí es un poquito más difícil dependiendo del paciente, si tiene tubavenamiento o no. Lo otro que se puede utilizar es el método de la medición de yugulares. La medición de yugulares se hace un equivalente a lo que sería también la misma vena cava. Después les paso la fórmula para la medición de yugulares. A ver. Que son como metas de reanimación de los antiguos trabajos, que se hablaba de solo la presión arterial, la diuresis y la oxigenación, que antes eran solo esos 3 objetivos de reanimación. Y ahora con los nuevos trabajos creo es lo que se integra o se añade lo que es el láctico, el déficit de base, el aporte de oxígeno. Igual, a pesar de ser de los antiguos trabajos, ahorita hay que tener en cuenta que es lo primero que ustedes tienen que ver. Lo primero que les tienen que prender el bombillo de alerta con un paciente con algo es, obviamente, que el paciente comienza a